A iniciar actividades de la asignatura. Bien, la última clase fue el examen. ¿Sí? Antes de la clase estábamos analizando el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ya habíamos hecho algunos ejercicios, un problemita. Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios. Bien, pueden anotarse problema. Problema. Estamos utilizando el principio de incertidumbre, ¿sí? Verificar la teoría del átomo de Bohr. Muy bien. El problema es sencillito. El problema verificar la teoría del átomo de Bohr. Vamos a ver aquí, solución. Bien. Primero, de acuerdo con Bohr, este es el núcleo, ZE, y hay niveles de estados estacionarios. Hay niveles de estados estacionarios. Entonces, Rn igual a 1, de acuerdo con la teoría de Bohr, nosotros hemos calculado. Esto era 0.529. ¿Sí? Y este era el radio de Bohr. El radio de Bohr. El problema consiste en verificar la teoría del átomo de Bohr. Disculpe, el radio de Bohr es 0.0. Hacemos una breve introducción. En sentido de que, por ejemplo, disculpe, el tiene un valor núcleo, de... y aquí estamos hablando de un radio 1, del estado 1. Cuando n vale 1, ese radio vale esto, ¿sí? Eso ya lo habíamos calculado cuando hemos hecho el átomo de Bohr. El valor del radio de Bohr es 0.0529. Entonces, de acuerdo con el principio de incertidumbre, aquí nosotros debemos escribir delta R por delta P. R, esto debería ser mayor o igual a H barra sobre 2. ¿Sí? Utilizando el principio de incertidumbre, nosotros tenemos que verificar si esta teoría cumple el principio de incertidumbre. Si cumple, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar ¿qué? 2 puntos. Si nosotros tenemos el radio, esto es igual a R barra más menos delta E.
Entonces, R barra es mucho más grande que delta R. ¿Sí? Esto por teoría de cálculo de incertidumbre, este valor siempre es más grande que ese. Y generalmente delta R es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que debemos probar nosotros? Nosotros debemos probar de que esto es mucho más grande que esto. Entonces, nosotros aquí podemos escribir, entonces, R barra es igual a R al estado 1, R en el estado 1, y eso es igual a 0.529 nano. Entonces, lo que nosotros debemos probar es cuánto vale delta R. ¿Sí? Si nosotros probamos esto, y de que esto es mayor que esto, la teoría sirve. Si no verifica, pues habría que refutarlo, ¿cierto? Bien. En este estado, con este valor, la velocidad tangencial 1, también lo hemos calculado, y eso está en el orden de 2.2 por 10 a la 6 metros segundo. ¿Sí? Entonces, para el valor del estado estacionario, n igual a 1, la velocidad tangencial es este valor. Entonces lo que nosotros debemos probar es de que la masa del electrón por B es mayor que delta P. Entonces, si reemplazamos datos, aquí tenemos 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por 2.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Entonces, el impulso ME por B es igual a 2.0 por 10 a la menos 24 kilogramos por cada segundo. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros logramos calcular el impulso que tiene la partícula. Se la puede dibujar aquí, un electrón. Entonces estamos hablando de esa velocidad tangencial. Y estamos hablando de este radio U. Pero no es necesario desviarse del problema. El problema es que debemos probar de que esta cantidad es mayor que esta. ¿Por qué? Para escribir el resultado de una medida es el valor probable más la incertidumbre, pero la incertidumbre siempre tiene que ser muy pequeña comparada con el valor probable. Se asume como el valor probable R1 del estado estacionario cuando R1 es una constante, ¿sí? Y utilizamos ese valor del radio para determinar la velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad tangencial para este caso de un electrón es esta. Entonces, la masa por el electrón, la masa por la velocidad, pues técnicamente nos va a dar el impulso en estas unidades. ¿Y por qué buscamos el impulso? Es que tenemos aquí que calcular este valor.
Entonces Disculpe, aquí, disculpe, ahí el radio de Bohr es 0.0. bien. Entonces, lo que nosotros debemos probar es que delta R es igual a H barra 2 veces delta P sub E. Ok. Reemplazando datos, esto es igual a 1.05 por 10 a la menos 34 joules segundos. Aquí tengo 2 por el impulso que acabamos de calcular aquí. Paréntesis. 2.0 por 10 a la menos 24 kilogramos segundo. Este valor, simplificando joules segundo con segundo, esto nos va a dar, redondeando, 0.26 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Ok. Pero aquí tengo yo el dato del radio, ¿no? El radio R1 es igual a 0.529 por 10 a la menos 9 metros. A ver, vamos a hacer operaciones ahí. Entonces 0.529 x por menos 9 igual. Nos sale 5.29, es equivalente a 5.29 por 10 a la menos 10 metros. Bien. Entonces, el orden, ¿sí? El orden, esto de aquí, ¿sí? Atentos. Entonces, hemos calculado la incertidumbre de la medida, que es del mismo tamaño que el valor de la medida, del mismo orden, ¿sí? Esto puede ponerse 2, pero tampoco le hace gran cosa al problema, ¿no es cierto? Entonces, Disculpe usted, ahí el radio es 0.0529 nanómetros. Y eso, nanómetro, si transformamos, sale 5.29 por 10 a la menos 10 metros. ¿está bien? Está bien, es por 10 a la menos, por 10 No, a la menos. a la menos 11 sale. Es Sí, 0.0529. sí, ingeniero, yo también lo calculé. A ver. 0.529 nanómetros, ¿cierto? 0.0. No, 0.0529. Así está en el Alonso Fin. 0.529 nanómetros. A ver, vean bien el valor. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? El radio de Bohr se saca la constante h barra al cuadrado por la constante k, masa del electrón, por la carga del electrón al cuadrado, ¿no ve? Claro,
primero ya tienen ustedes en teoría Sí, del átomo. sí, eso he calculado A y ver. sale 0.052844 por 10 a la menos 9 metros. Sí, está dentro de los apuntes con el 0,0529 Ah, nanómetros. Estamos utilizando esta ecuación de aquí, esta de aquí, ¿no es cierto? ¿Esta Sí, han ingeniero. utilizado? Sí, yo Sí, utilicé sí. esa para calcular. Ah, ya, sale 0.0529 nanómetros, ok. Entonces, este valor, ¿no es cierto? Correcto, ingeniero. Bien, Ingeniero. 0,0529 nanómetros. Ok. Oh, caray. Entonces voy a corregir este valor. Aquí es 0.0. Entonces aquí me va a variar el valor donde está. El cálculo sería 0.0 por 10 a la menos 9, ¿cierto? Muy bien. 0.0529 expo menos 9. Ya, esto sale 529 por 10 a la menos 11. A la menos 11 metros. ¿Sí? Y esto de aquí, vamos a ver. 0.26 expo menos 10. Y esto de aquí es igual a 2.6 por 10 a la menos 11 metros. Listo. 0.26 lo estoy llevando a 2.6 por 10 a la menos 11. Y esto es 529 por 10 a la menos 11. ¿Sí? El orden, este orden de aquí, es el mismo que este de aquí. ¿Sí? Entonces, no hay diferencia. No hay diferencia, ¿no? Llegaremos a una conclusión como el orden de la magnitud, el orden de esta magnitud es igual al orden de ella. Y eso, entonces, no es correcto. Simple. No cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, vamos a hacer un recordatorio. Cuando yo utilizo un vernier, este es otro ejemplo, ¿no? Un vernier cuyo escalón es 0.05 milímetros. Si yo utilizo un vernier cuyo escalón es 0.05 milímetros y mido el diámetro, por ejemplo, de este bolígrafo, y el diámetro, ¿no? Entonces yo escribo el diámetro es igual a 5.02 más menos 0.05 milímetros. Eso está correcto. Esto está correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta cantidad no es del mismo orden que ella. No es del mismo orden, ¿sí? Entonces, cuando si este es el escalón, y yo escribo el diámetro es igual a 5.02 más menos 0.52 milímetros, y si he utilizado esto está mal. ¿Sí? El escalón no puede medir esta cantidad, entonces aquí hay un error. ¿Sí? Eso no es correcto si utilizo eso. El principio de Heisenberg exactamente dice lo mismo, ¿cierto? La magnitud de la incertidumbre no debe ser igual al valor más probable.
¿sí? La incertidumbre. Bien, entonces, como se ha probado de que el orden es el mismo, entonces esto no es correcto, como esto no es correcto en laboratorio, ¿no? Si yo utilizo un vernier de 0.05 milímetros y yo presento este resultado 5.02 más menos 0,52 milímetros, esto está mal. Esto no lo puede leer esto. Entonces, lo mismo sucede con el principio de incertidumbre en el problema. Entonces, llegamos a la conclusión, la teoría del átomo de Bohr no es correcta. ¿Sí? ¿Algún comentario para este ejercicio? Disculpe, ingeniero, ¿qué fue lo que hizo? Creo que me perdí al momento que calculó el 5,29 por 10 a la menos 11. No he calculado, simplemente lo he escrito en notación científica, esto así, nada más. Esto es lo mismo que escribir esto, porque he recorrido el cero, notación científica. No, claro, pero cuando le está poniendo R1 es igual a 0,52 sí. por 10, ahí es donde... Esto ya se ha calculado cuando hemos trabajado con el átomo de Bohr, en teoría del átomo de Bohr. Ese es un dato que ya lo tenemos para el radio en estado 1, cuando n vale 1. ¿Sí? Les acabo de mostrar el problema. Voy a recorrer hojas atrás. Estamos por aquí, esto ya no. Trabajando con el átomo de Bohr. Ajá. Cuando hemos visto el átomo de Bohr, hemos calculado el radio para cualquier estado. Si n vale 1, entonces el radio vale esto. Y todo es constante. Todo es constante. Ese cálculo numérico sale 0.529 nanómetros multiplicado por n. Entonces nosotros conocemos que este es el radio de Bohr. ¿Por qué? Porque se ha reemplazado datos aquí. ¿Sí? Hemos sacado ese dato. Entonces ya partimos de la premisa de que conocemos este valor nosotros. ¿Sí? Igual la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, si tiene el radio y n, pues se calcula la velocidad tangencial. Se calcula la velocidad tangencial. Partiendo de esa premisa de que nosotros tenemos el radio, tenemos la velocidad, y si tenemos la velocidad por la masa, tenemos el impulso de la. Entonces, cuando queremos verificar si esa teoría es correcta, aplicamos el principio de incertidumbre. ¿Sí? Para este radio, nosotros tenemos esta velocidad, ¿no? Luego tenemos este impulso. ¿Por qué? Porque tenemos la masa del electrón. Entonces resulta fácil encontrar el valor de la incertidumbre de delta R, que es lo que estábamos buscando, ¿no es cierto? Estábamos probar que esto sea mayor que esto. Y en la práctica, cuando nosotros tenemos el mismo orden, esto no es mayor que esto. Es mayor, pero no es mucho mayor como debería ser, por ejemplo. ¿No es cierto? Y para que recuerden este ejercicio, les hago un recordatorio del laboratorio. Si utilizamos un vernier para medir el diámetro de este bolígrafo aquí, el vernier, supóngase que el escalón es 0.05 milímetros, lo que debe dar es este valor y no este valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vernier no mide esta cantidad, no mide esta cantidad. Entonces, este resultado es incorrecto de entrada por eso. Lo mismo sucede con el principio de Heisenberg. Este resultado, la forma de plantear el radio por la teoría, no es correcta. ¿Por qué? Porque no verifica el principio de incertidumbre. No verifica el principio de incertidumbre. Punto. Sencillo. ¿Algún otro comentario que tengan por ahí?
Muy bien. Aquí voy a dejar un problema. A ver, vamos a ver. Problemita de incertidumbre. Voy a mostrar. Ya. Anotemos un problemita de la siguiente manera. Anótense el siguiente ejercicio. Un niño deja caer bolitas metálicas desde 20 metros de altura. ¿Sí? Un niño deja caer. Un niño deja caer bolitas metálicas desde 20 metros de altura. La masa de las bolitas es de 0,01 gramos. Son esas bolitas de rodamiento, estas chiquititas. ¿Sí? El valor de G lo conocen, vamos a trabajar con 10 metros segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es el radio respecto de un punto? Respecto de un punto sobre el cual el niño apunta. Okay. Voy a descifrar el problema. Digamos que este es la altura de una casa de 2 pisos y en el piso hay un puntito. En el piso hay un puntito. El niño estira la mano y deja caer la bolita con intención de golpear el punto. Ahora, vista de arriba, este es el puntito. La primera bolita cae por aquí, la segunda por aquí, la tercera, hace caer 10 bolitas. Las bolitas caen cerca del punto, pero no le dan al punto.
pero caen cerca de ellas. Entonces lo que se quiere es determinar el radio. El radio de la distancia en la cual caen las bolitas. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, Grupo. ingeniero. Muy bien. Les voy a dar 5 minutos para que me digan el resultado bien procesado y luego conmigo. A ver, trabajen 5 minutitos. ¿Hay alguna recomendación? Grupo. ¿Alguna sugerencia?
Podemos calcular la velocidad de caída, raíz de 2GH, y luego calculamos el impulso, que tenemos ya esa velocidad, y tenemos la masa. Y luego comparamos con... Tenemos un minuto, luego de un minuto vamos al segundo tiempo, ¿ya? Y ahí vamos a intercambiar ideas de cómo hay que hacer este ejercicio. Tómense un minuto más, pero apliquen principios. Apliquen Ingeniero, principios. ¿Sí? ¿podría poner el esquema para volverlo a ver? ¿Cuál esquema? Lo que hizo en la hojita. O sea, el niño deja caer la bolita en este punto, pero las bolitas... Muy bien, ya estamos de nuevo todos. El problema, vuelvo a repetir, es el siguiente, ¿no? En este lugar hay un punto. Creo que siguen entrando estudiantes. Ya. En el piso hay un puntito y un niño desde una altura de 20 metros deja caer bolitas con la intención de darle al puntito. Deja caer 10 bolitas. Cuando miramos desde arriba, desde la parte frontal, este es el puntito y las bolitas caen a su alrededor. Caen a su alrededor, cerca del punto. Cerca del punto. Y si hacemos un radio, resulta de que todas están en un radio, se la pueden encerrar en un radio, para determinar la superficie en la cual cae. La pregunta es, utilice el principio de incertidumbre y determine el radio de la superficie en la cual caen todas las bolitas. Pero la idea es que caigan cerca del punto. Muy bien. ¿Hay alguna recomendación? Muy bien, vamos a trabajar conmigo el ejercicio. El esquema lo voy a hacer pequeñito. Digamos que de aquí se sueltan las bolitas. La intención es que caiga aquí, en ese puntito, ¿sí? Pero resulta de que ellas caen y generan un sector circular. Todas las bolitas caen en esta superficie, que prácticamente esto es un diámetro. ¿Sí? Y este es el punto. Entonces el diámetro es una cantidad muy pequeña, porque tampoco va a caer la bolita y se va a caer a 1 metro del punto, ¿no es cierto? Bien, esto es H. H podemos... Altura. La altura. Dice, unas bolitas, un niño deja caer, dice, ¿no? Deja caer. Deja caer. Deja caer implica que la velocidad inicial es 0, caída libre. ¿Cierto? Por otro lado, ¿por qué si él apunta al punto, por qué la bolita cae cerca y no en el punto? Es por influencia de movimiento de una velocidad en X. Si la bolita está cayendo, hay una influencia horizontal que desvía la bolita para que no caiga en el punto. Y eso es normal, ¿no es cierto? Es como disparar un tiro al blanco.
ni el mejor tirador le pega 10 tiros al centro del blanco, ni llorando. Lo que hace es darle en el blanco, pero no en el punto. ¿Eso? Ahora, ¿por qué se desvía la bala? Por efectos de fricción, aire, etcétera, etcétera. En cambio aquí se desvía por efectos del viento, digamos, un viento suavito ya desvía la bolita y no cae. Entonces hay un efecto que influye en este caso, ¿no? Y ella tiene masa. Entonces, esa variación del impulso, ¿sí? Simplemente va a ser igual a la masa por la velocidad, por la variación, porque no es exacto, es un delta, ¿sí? Por delta BD. Y esto ya nos permite escribir el principio de incertidumbre. Okay. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, caída libre. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de g por el tiempo que tarda en caer la bolita, pero la velocidad inicial es 0. Ya. ¿Y para qué esto? Tiempo, ¿no? Entonces el tiempo va a ser igual. Esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Es la raíz cuadrada de 2 veces h sobre g. Como caída libre. Ok. Si nosotros agarramos esto como 0, ¿sí? Entonces, hay un efecto, hasta aquí, por ejemplo, hasta ahí. Este es el radio final. Este es el radio final. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? A un radio inicial. A un radio inicial más la variación de un radio respecto de X. ¿Por qué? Lo inicial es apuntarle aquí, pero siempre va a haber un movimiento a la izquierda, a la derecha o hacia cualquier lado. Pero esta cantidad es pequeña. Esta cantidad es pequeña. No son cantidades grandes. ¿Por qué? Porque viene de esto de aquí. Esto es pequeño. Y si estos son los radios, entonces van a ser más pequeños. Por ese motivo, nosotros podemos escribir de que el radio final simplemente, perdón, la variación del radio final va a ser igual a la variación del radio inicial más la variación del radio en X por efecto de movimiento de una brisa de viento que hay en X. Muy bien. Ahora, veamos qué sucede aquí. ¿Sí? Este delta, aquí lo voy a anotar. Delta R de X se debe al movimiento de la velocidad en X. ¿Sí? Se debe al movimiento de la velocidad en X. Entonces, esto va a ser una variación de la velocidad en X por el tiempo t. Por el tiempo que cae, está sujeta a recibir cualquier efecto del aire para moverse de un lado a otro. De esta manera, yo puedo escribir de que delta R de X es igual a la variación de B de X. Y el tiempo lo hemos calculado aquí por el tiempo que es la raíz cuadrada de 2h sobre g. Entonces ya toma cuerpo el sentido del movimiento del efecto de la caída de la bolita. Esto se puede escribir así. Entonces, la variación final va a ser igual a la inicial más
este valor, y ese valor para nosotros es simplemente este de aquí, que simplemente es delta B de X por la raíz cuadrada de 2H sobre G. Pero, por otro lado, el principio de incertidumbre. Delta R, o lo voy a escribir completo, ¿sí? El impulso a lo largo de X por la variación de la velocidad en X, de R, perdón, aquí voy a escribir mejor. El impulso de X por la variación de la velocidad en X. Esto debe ser mayor o igual que H medios de la barra. Entonces, la velocidad de X es igual a H barra sobre 2 del impulso. Y el impulso que es igual a la masa de la bolita por la velocidad. Por la velocidad en X. Velocidad en X. De esa manera, esta es velocidad P. Este es el impulso P. Esto no es así. Ese es el impulso, ¿sí? Aquí no tengo que escribir así. Tengo que escribir delta R. Entonces, esto de aquí, esto simplemente va a ser igual a delta R. Muy bien. Pregunta si es que entendieron esta partecita de aquí. ¿Puede explicarlo con más detalle, por favor, ingeniero? Ya me perdí en esa última parte. Ya. De nuevo. Por ejemplo, yo tengo esta relación. Definición de impulso. ¿Cierto? El impulso es la masa por la variación de la velocidad en X, entonces una variación del impulso. Por otro lado, la altura a la cual cae la bolita, caída libre, es igual a 1 medio de G por T al cuadrado. Entonces es el tiempo de caída de la bolita. Durante todo este tiempo, la bolita está bajo efectos de una leve brisa que la hace cambiar de trayectoria, es por eso que no cae en el punto, ¿no? Entonces es el tiempo. Por otro lado, esa distancia en X hacia cualquiera de los lados es delta Rx, que puede variar en cualquier lugar. Por cinemática, en X no hay aceleración, entonces la velocidad por el tiempo. Y si hemos calculado el tiempo exacto, entonces lo que va a variar es la velocidad en X. De esta manera logro encontrar delta Rx, que es igual a la velocidad en la variación en X por T. Reemplazo datos. Este tiempo es este tiempo de aquí. Entonces, esto lo único que he hecho es reemplazar este dato aquí. Pero esto es lo mismo. Luego, utilizo el principio de incertidumbre. ¿Sí? Voy a volver a escribir aquí el principio de incertidumbre. Tendría que escribir delta R final, ¿sí? Por el impulso en R debe ser mayor o igual a H barra sobre 2. Y luego yo puedo despejar delta R, ¿sí? O el impulso. ¿Por qué? Porque este impulso está escrito aquí. Entonces lo que yo hago es reemplazar este dato aquí. Este dato estoy reemplazando aquí. Y despejo el valor de R. Por ejemplo, estamos hablando de este valor. Lo voy a despejar. Este de aquí lo voy a despejar. Delta R. Ahora,
Para cada uno de ellos funciona de la misma manera, entonces yo puedo escribir para este término, delta RI, para este término, delta RI, es igual a H barra sobre 2, pero aquí divido entre el impulso, es decir, delta T del impulso en X, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Este valor de aquí es I. Entonces, delta RI es igual a H barra sobre 2. El impulso es este de aquí. Yo escribo ese impulso y escribo M, la variación de la velocidad en X. Ahora tengo este valor, ¿sí? En función al impulso y a la masa, a la velocidad y a la masa. En ese valor, este valorcito, yo lo reemplazo aquí porque lo que queremos calcular es este valor. ¿Sí? Este valor de aquí. Este valor de aquí. Delta RF va a ser igual. Este valor, ¿sí? Ese valor que lo voy a escribir todo. H barra sobre 2 veces la masa, delta Bx, más delta Bx por la raíz cuadrada de 2H sobre G. Bien. Entonces, ahora yo tengo variación, ¿sí? Tengo el valor de final que depende de esta ecuación, ¿sí? De esta ecuación, y al final nótese que ambas están enganchadas con las velocidades aquí, con los delta V. Entonces, lo que nosotros queremos es determinar el valor mínimo. ¿Por qué? No queremos un número grande, buscamos un mínimo, un valor mínimo de radio que nosotros queremos. Ahora nuestra intención es buscar el valor mínimo. El valor mínimo, porque no queremos lo más grande, queremos el mínimo. Y esto nosotros lo hacemos en cálculo derivando a la función delta RF respecto de delta RI. La derivada es igual a 0 por cálculo, ¿sí? Si utilizamos cálculo, entonces la derivada de RF respecto de RI debe ser igual a 0, porque hay que minimizar. Si nosotros derivamos la función, ¿sí? Aquí en esta hojita la voy a hacer. Esto queda la función, aquí tengo RI, y aquí está RI. Entonces el valor nos va a salir, esto va a ser igual a 1 menos delta RI elevado al cuadrado multiplicado por A. Bueno, en el numerador voy a escribir así. H barra sobre 2 veces la masa, la raíz de 2H sobre el valor de G. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿No? Eso tiene que ser igual a 0 por cálculo. De tal manera que ahora lo que yo tengo que despejar es este término. ¿Sí? Entonces, este lado se va al otro lado y queda igual. Ya no tengo este 0. Al ir al otro lado queda igual. Este término pasa a multiplicar. ¿Sí? Entonces, delta RI al cuadrado simplemente va a ser igual a H barra 2M la raíz de 2H sobre G.
Pero esto es raíz. Despejo esto simplemente me queda raíz. Despejando, ¿sí? Ordenando. Delta R y va a ser igual. Lo voy a dejar así todo. A la raíz cuadrada de h barra 2 veces la masa de la raíz de 2h sobre g. Muy bien. Entonces, esto es raíz por si acaso. Resulta de que, entonces, resulta de que este es el delta R mínimo. ¿Por qué es un valor mínimo? Pues hemos utilizado principio de cálculo y encontrado el valor. ¿Sí? A ver, vamos a ver bien. Esto se va al otro lado. Ahí. Queda la raíz cuadrada de 2m, ya, todo normal. 2h, h sobre m, 2h sobre g, todo bien. 2h sobre m. Aparentemente este sería el valor. Por ejemplo, tenemos el valor de h, el valor de la masa. Bueno, estos son datos constantes, que también esto es dato. Y esta sería una forma de calcular el valor de la variación del radio. Aquí hice algunas ecuaciones, las hice un poco medio apretadas. Pero en principio no hay complicación. Todo en orden, ¿no es cierto? Lo que se quiere que se entienda es el principio, por si acaso. El principio. ¿En qué parte más o menos no captan? ¿En qué parte más o menos está para hacerlo de nuevo? Yo me perdí cuando definió los RI y los RF, ingeniero. Ya. Por ejemplo, es que esto ya es parte del sentido común, ¿sí? Ahora, le voy a explicar la idea. Este es el puntito. Este es el puntito vista superior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a dejar caer 10 bolitas. 10 bolitas. Imposible que las 10 bolitas caigan en este punto. No es posible que todas las bolitas, este es el blanco. No es posible de que todas las bolitas caigan en este. ¿Sí? Pero hay cierta tendencia. Hay cierta tendencia. Entonces, si yo apunto aquí y dejo caer 10 bolitas, una cae aquí, otras caen alrededor de ella, pero también caen algunas dispersadas. Entonces se nota un cierto grado de dispersión. En primera instancia, esto de aquí, nosotros lo definimos como RI. ¿Por qué? En torno a ella es la que mayor cantidad de bolitas cae y no en torno a lo que nosotros queremos que caiga. Y eso es normal. Eso es normal. Eso se llama precisión. ¿Sí? Pero no podemos ignorar a estas otras que están afuera. No podemos ignorar a estas otras que están afuera, que es natural que caigan por ahí. Entonces mi radio es este de aquí. ¿Sí?
Mi radio es este de aquí y no este. Pero respecto de él se han concentrado muchas de ellas. Pero el radio final es este. Este de aquí es el radio final. ¿Ya? ¿Eso sucede? Sí. ¿Cuándo? Cuando uno hace ese experimento. Es normal. Por eso le decía que hay partes del problema que no necesariamente es la fórmula que lo resuelve, sino el sentido común real de trabajo. Este tipo de evento se llama exactitud. ¿Sí? El niño está soltando las bolitas con exactitud. ¿Por qué? Porque están girando en torno a un punto que no necesariamente es el blanco. Pero no todas caen ahí, sino unas por aquí, otras por ahí. Entonces, aquí si nosotros escribimos el radio final va a ser igual al radio I, donde más o menos hay exactitud, más este pedacito de aquí, que puede ser un delta R, ¿sí? Pero eso está, llamamos un Rx. ¿Por qué? Porque la exactitud comienza a variar por el movimiento horizontal, que puede ser una pequeña brisa que mueve esta bolita, de eso. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos identificado el evento. ¿Sí? Esto se debe a la dispersión respecto de la exactitud de las caídas. Y este radio representa el radio de exactitud de las caídas. Porque no podemos nosotros trabajar solo con esto, porque también hay otros que caen en otro lugar. Es por eso esta de aquí, y buscamos la causa. ¿Cómo se genera? Esto ya se genera por las brisas horizontales, y esto ya simplemente es por efectos de incertidumbre. Pero al final hay que sumar esta más esta, y eso es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Y evidentemente, esto de aquí hay que minimizar porque no queremos cosas gigantes nosotros. Tampoco a 1 metro no van a caer. Entonces lo que se hace es minimizar por cálculo, ¿no es cierto? Derivamos la función respecto a la variable. Encontramos los valores y encontramos este valor que queremos despejar y lo despejamos. Lo despejamos. El ejercicio sería bueno que nuevamente lo traten porque no todos los problemas es use la fórmula y la resuelve, ¿no? Tiene que tener sentido común. Sentido común. Bien. Con esto, más o menos les he mostrado diferentes formas de uso del principio de incertidumbre. De todas maneras, acumulen los problemitas y nuevamente cuando haya una clase de consulta vamos a volver a revisar cualquiera de los problemas. Muy bien. Una vez concluida la parte del principio de incertidumbre, vamos a hablar de otro tema del principio de Vamos a hablar ahora del principio de Louis de Broglie. Es francés, por eso se escribe así. Louis de Broglie. ¿Qué es lo que hace este señor? Por ejemplo, dice, las ondas, ¿sí?, transportan energía
e impulso. Que las ondas transportan energías e impulso. Ejemplo, fotones, ¿no es cierto? Sin embargo, Luis de Broglie dice, las partículas con masa muy pequeña y gran velocidad estamos hablando de velocidades cercanas a la velocidad c, de tal manera que c siempre va a ser mayor que b. Muy bien. Bueno, estoy con este. Luis de Broglie dice que las partículas con masa muy pequeña y gran velocidad se comportan con trayectorias ondulatorias. ¿Sí? Entonces, lo que él dice es que la partícula, ya les he mostrado la trayectoria circular de una partícula, pero no es así, ¿no es cierto? Ella se mueve realizando ondulaciones, pero no es onda. ¿Sí? En un momento la partícula puede estar aquí, hace este movimiento y puede estar ahí, puede estar aquí, en cualquier lugar puede estar. ¿Sí? Pero esta no es que la partícula se convirtió en onda, sino que tiene masa. Ahora, ¿se puede determinar una longitud de onda? Sí, pero no es que la partícula se convirtió en onda, sino que es una trayectoria ondulatoria equivalente a una longitud de onda. Eso es lo que postula Luis de Broglie. Entonces, en este caso, por ejemplo, el impulso, la masa por la velocidad tangencial es igual a h sobre la longitud de onda. Entonces, cuando son partículas, se puede hablar de este tipo de impulsos porque tiene masa. ¿Sí? De esta manera, relaciona la masa con el movimiento ondulatorio. Vuelvo a repetir por n veces. La partícula no se ha transformado onda, sino que tiene trayectoria ondulatoria. ¿Y esta qué es? La velocidad tangencial en cualquier punto del movimiento ondulatorio. Velocidad tangencial de la partícula. Por otro lado, la energía cinética de física 1 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Vean esto. Si yo multiplico por la masa y divido entre la masa, entonces la energía cinética es igual a 2m impulso al cuadrado. Impulso al cuadrado. ¿Sí? Si el impulso es esto, y yo elevo esto al cuadrado, entonces la energía cinética va a ser igual 2 veces la masa
por la longitud de onda al cuadrado por h al cuadrado. Entonces, esta es otra forma de escribir la energía cinética. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el impulso, pero el impulso es masa por velocidad. Si esto está al cuadrado, yo lo pongo al cuadrado y tengo de esta manera. De esta forma podemos utilizar la constante de Planck y la longitud de onda de la trayectoria de una partícula en movimiento ondulatorio para determinar su energía cinética. ¿Sí? También se la puede relacionar con esta de aquí. ¿Sí? Vean, la energía va a ser equivalente a H por μ por Planck. Entonces, aquí podemos nosotros simplificar esto y determinar la frecuencia, que va a ser igual, esta de aquí, va a ser igual a H sobre 2 veces la masa por la longitud de onda al cuadrado. Pero esta es la frecuencia de la partícula con trayectoria ondulatoria. En otras palabras, Louis de Broglie propone que las partículas con masa pequeña y gran velocidad, su trayectoria es de tipo ondulatorio. Hasta ahí vamos a cerrar la idea, el principio de Louis de Broglie. Preguntas. ¿Por qué ahí lo igualó a la constante de Planck por la frecuencia, ingeniero? No le entiendo la pregunta. Ahí en la energía cinética, en la última parte, dice equivalente a la constante de Planck por la frecuencia. Ahí abajo. Abajo. Aquí fíjense. Para un fotón, la energía es la constante de Planck por la frecuencia. Y el impulso de un fotón es la constante de Planck sobre la longitud de onda. La energía cinética es un medio de la masa velocidad al cuadrado, multiplico, divido, entonces la energía cinética es el impulso al cuadrado sobre 2e. El impulso, ¿a qué es igual? Este es el impulso. Si lo elevo al cuadrado, ¿a qué es igual? H cuadrado lambda. H cuadrado lambda. Pero la energía, ¿a qué es igual? A la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, esto también es igual a esto. Esto simplificó por esto, de tal manera que la frecuencia se calculó de esa manera. Pero esto no es para una onda, es para una partícula en movimiento ondulatorio. Todo claro, ¿cierto? Ingeniero, una pregunta aquí me surgió. Ya que estamos hablando de grandes velocidades, ¿no tendríamos que considerar también introducir relatividad en estas fórmulas? Sí. Por supuesto que sí. Pero eso ya lo vamos a ver cuando resolvamos problemas concretos. ¿Sí? Por supuesto que aquí la energía es la energía en reposo, de todo eso, porque ahora sí vamos a necesitar ese tipo de energía, ¿no es cierto? Pero lo importante, para comenzar, es que Louis de Broglie está postulando a que las partículas tienen movimiento ondulatorio, pero no son ondas. Entonces, esa es la idea a comprender. ¿Sí? Y a este movimiento se le llama onda de materia. Louis de Broglie introduce el concepto de onda de materia. Ya no es onda de fotones ni electromagnetismo. Es una pequeña partícula que tiene un movimiento ondulatorio. Entonces él introduce el concepto de onda de materia y le da derecho a utilizar todas las propiedades de las funciones de ondas electromagnéticas, pero transformadas a ondas de materia. Y ahí es cuando comienza la verdadera mecánica cuántica. Por eso esta parte la estoy haciendo muy lentamente.
¿sí? No olviden el concepto onda de materia. ¿Quién lo hizo? El señor Louis de Broglie, francés. Claro que él hizo una explicación de lo mismo, un poquito más matemática y física, y ganó el premio Nobel de la Física por esa interpretación que hizo, una tesis doctoral. Claro que mucha matemática, pues, muy bien, ya está la mayoría de los compañeros adentro. ¿Sí? Entonces, todo esto es para ingresar a la función. Entonces, con esta breve idea que la vamos a manejar de todas formas en teoría, en problemas, hasta que quede claro, porque al comienzo no necesariamente queda claro, es que vamos a introducir ya a un modo operativo de lo que es una función de onda de materia. Ya no es una onda electromagnética, ni de sonido, nada de esas cosas, ¿sí? Este tema es un poquito, es sencillo, pero a veces cuando uno dice función de onda de materia, medio que no le engancha porque estamos acostumbrados a resolver problemas con Newton. Y este tipo de problemas nada que ver con Newton, ¿no es cierto? Entonces hay resistencia en las ideas para comprender las nuevas ideas. Este tema lo vamos a desarrollar el día viernes. Mañana no, por si acaso, sí tengo un examen. El día viernes. Ah, y a propósito, el viernes que pasó, les pido disculpas, yo me confundí de horario. Entré a las 2 cuando a las 2 terminaba la clase. Encontré 2 estudiantes, pero ya no he pasado clases. ¿Sí? Mil disculpas, yo me he equivocado. Es a las 12 y yo entré a las 2. Entonces, este material lo vamos a ver el viernes 12:00. Y Dios mediante, este va a ser el último viernes porque ya estoy tomando un examen final, me estoy terminando una materia. Entonces, a partir de la próxima semana, agarramos nuestro jueves tranquilo hasta terminar la materia. Por otro lado, la cantidad de estudiantes que asiste a clases más o menos es la que tengo en este instante. Estamos hablando de 18 estudiantes. ¿Sí? Esta cantidad de estudiantes es los que asisten regularmente y los que tienen mejor forma de defenderse, porque este material no es complicado, pero si no lo leen estamos en problema. En el examen me aparecieron 35 estudiantes. Yo no sé de dónde aparecen tantos cuando la norma, si ustedes se fijan en este instante, somos cerca de 18 estudiantes. ¿Sí? Entonces, el que asistan o no a clases es responsabilidad de cada estudiante y la forma como irán a abordar el examen, no sé. Muy bien. De todas maneras, este tema lo desarrollamos, no olvidarse, no mañana, el día viernes, porque ya va a ser 3:30 y tengo otra clase. Conmigo hasta el viernes y si pueden, lean un poco. Hay que ver mucha literatura sobre el principio de Louis de Broglie. Y traten de hacer los 3 o 4 problemitas de incertidumbre para agarrarle la idea de cómo se maneja el principio. Claro que vamos a volver con más ejercicios y más problemas de incertidumbre a partir de la próxima clase. Enterado, ingeniero. Muy bien, conmigo por hoy eso es todo. Hasta el día viernes, no se olviden, no, mañana no pasa nada. Está bien, ingeniero, hasta luego. Hasta luego, joven. Hasta luego, Gracias, ingeniero. hasta el Hasta viernes. luego.